Y yo llegué de 9 años, sí, entonces no estaba el pueblo hecho ni nada. Cuando yo me fui estaban empezando a hacer el pueblo, que ahí donde tiene la casa la Puri y la Lili, ahí había una encina, donde está esa fuente o país, había una encina que ahí tenían un bombo, así un platillo grandote colgado, y para empezar a trabajar los obreros pegaban pom, 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 y para dejar lo mismo. Pues fue un poco así muy raro, porque aquí esto no era pueblo, era una dehesa grande, grande, y no había para decir pueblo, no, de venir de un torrejoncillo, que yo tenía 11 años, y allí iba a la escuela, iba a todo, ¿no? Vivíamos en la plaza, mi padre tenía el comercio, pues estábamos bien, allí estábamos bien. Al venir aquí fue pues un bajón muy grande, pero él lo hizo para bien y entonces pues le vino bien el hombre. Lo primero fue una casa que hizo él de tablé sobre la residencia, que es lo que es hoy la residencia, y allí eran una nave de gentes que vino de San Vicente de Alcántara, eran los que había allí viviendo. Pues yo llegué con 15 años, nací en el 1953 y vine con 15 años. Vamos, vinimos antes, hasta que nos dieran la parcela, vinimos a una finca que hay muy cerquita de aquí, que está al pasar el río. Y la verdad que vinimos en un coche, en un taxi de esos negros antiguos. Y nos tuvimos que bajar porque estaban haciendo el puente nuevo. Y tuvimos que empujar el taxi, madre mía. Y llegamos y vinimos a Alagón, pero estaba todo levantada lo que es las calles. No sé si es que estarían metiendo el agua o lo que sea, pero estaban levantadas las calles. Pero nos quedamos en una finca, que nos dieron ahí una tierra, y ahí estuvimos en la finca del puente. Hasta que luego nos vinimos aquí. Yo ya me vine con 15 años aquí. Mi padre era ganadero y estábamos en una finca. Estuvimos 14 años en una finca que pertenecía a Granadilla. Y luego le dieron una plaza de guarda a mi padre y nos vinimos a Alagón, del caudillo entonces. Venimos de Granadilla, nací en Granadilla, pero mis padres me trajeron aquí con 4 años. Y vino haciendo unas casetas de piedra, porque mi padre se vino haciendo las canales. Y luego ya empezaron a despropiar el pueblo. Pero esto era todo vacas bravas. Y esa casa que hay ahí, que es un bar ya, era la casa del fruto, Aguado que se llamaba, que era el que tenía todo el ganado bravo aquí, ¿sabes? Y luego se fueron y todo esto eran chozos. Y en los chozos vivían mucha gente, vinieron de Ceclavín las primeras, tía María Ceclavinera, la hermana, la madre de Conce, vamos, vinieron muchísima gente de Ceclavín. Nací en una finca que se llama La Colonia y nací en un chozo, además un 16 de agosto, que hacía mucho calor, mi madre siempre recuerda que aquel día hacía mucho calor, así que ahí nací yo. Y vine a este pueblo con 9 meses. Mi padre era pastor y hacía la trashumancia. Entonces llegaron ahí a La Colonia para cuidar las ovejas. Luego yo he tenido un hermano, Gaspar Morocho, que no empezó a estudiar hasta los 17 años, pero una señora con mucho dinero y posibilidades, que fue la señora Masides, le dio la oportunidad de a los 17 años empezar a estudiar y pues terminó siendo un catedrático en la Universidad de León. Entonces, pero bueno, luego allí se quedó algo muy doloroso para mi madre, para todos, y que fue que falleció un hermano, que era justo el que iba anterior que yo, y murió allí con 5 años. Entonces, bueno, siempre quedó la pena de que mi hermano se había quedado en el cementerio, no en el que hay ahora mismo, actualmente, sino en el que cubrió el agua. Yo con 6 años ya estaba sirviendo en Montehermoso. Con 8 años cogió mi padre también una finca cerca de Montehermoso y sembramos algodón, y yo también
estaba sembrando, cogiendo, entresacando, capando los algodones, todo, todo. Y en las otras fincas que estuvimos, pues luego ya de ahí para adelante, todo, todo. Trabajando mucho, 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 de sol a sol y ya está. Muy duro, a coger algodón. Nosotros no teníamos parcelas, pero había que ir, como iba toda la juventud de aquí arriba, de los barracones, iba toda la juventud ahí abajo, a los secaderos a trabajar. O sea que no era excepción, era todo el mundo que venían de los pueblos, se iban a trabajar a La Vega, que era lo que había. El trabajo, madre mía, muy duro. Trabajo del campo, ¿no? El trabajo del campo muy duro, claro. Veníamos y nos decían, venga, a quitar piedra, que hay que quitar piedra en las parcelas. Pues. Y estábamos desde por la mañana de sol a sol, ¿eh? O sea que ahí no había nada, de sol a sol. Y teníamos que quitar grama, pues grama, teníamos que coger piedra, lo que fuera. Arrancábamos hasta las algodoneras, de coger el algodón después, y teníamos que hacer las montones para luego quemarlas. O sea, que teníamos todo el tiempo trabajo. En el invierno, en el verano y en todas. No teníamos nada de eso. Pues mira, recuerdo el trabajo cuando mi padre estaba de guarda, nosotras nos íbamos a trabajar con la gente que nos avisaba. Ganábamos 7 duros. Eso me acuerdo como ahora mismo. Por 7 duros estabas desde por la mañana hasta que se quitaba el sol, que mirabas 20 veces a ver si el sol se quitaba. Porque hasta que no se quitaba el sol no dejábamos a coger algodón, a cavar algodón, arrancando palos del algodón, a todo eso. Mi marido era colono y ha sido de la tierra hasta que se ha jubilado, hasta que nos hemos jubilado, hemos tenido tierra. Y aquí era esto, o trabajabas, entonces no había paro, o trabajabas o no comías. Porque, a ver, nos dieron una parcela llena de piedras y era lo que había. Y si no quitabas la hierba, colonización mandaba 2 obreros o 3 y te la quitaban, y cuando cogías el algodón se cobraban de ello. No teníamos ni para un tractor. Claro. Lo compramos a medias con un primo. Trabajaban por noche y día, a medias los dos, y nunca tuvimos, o sea, ahora mismo nos llevamos no como un primo, como un hermano, y éramos felices, porque, y fíjate, un tractor a medias, es que no había, pero éramos felices con aquellos. Y con mis padres, yo, una cera que está de mi casa, siempre lo digo, aquello no era pagado por dinero. Ir y venir donde mi padre y mi madre, aquí en el pueblo, que no hemos salido, o sea, que no digan que las zonas rurales, no, hombre, en las zonas rurales también se vive bien, lo que pasa que hay que trabajar, hay que trabajar. Mi madre iba a arrancar palos de algodón para sacarnos adelante. Y así fue la cosa, estirando. Luego ya, al coger la parcela, pues la llevábamos entre mi hermano el grande y yo, y mi madre llevábamos la parcela, porque mi padre, el pobre, tenía una pierna más larga que otra y no podía trabajar. Y así fue situando la cosa. Recuerdo que ahí más abajo había una encina, la llamaban la encina gacha, una encina gacha que era daleá, y venían las vacas bravas y se subían las mujeres en la encina gacha. Y yo recuerdo una vez al lado de mi madre, ella dando la vuelta a la encina y la vaca dando la vuelta, y ella me tenía detrás de ella escondido ahí dando la vuelta, a llevar la merienda a mis padres que estaban trabajando por debajo. Como mi madre, muchas mujeres. Y por aquí Aluya hizo un herradero ahí de chotos, y por aquí soltaban los chotos cuando los herraban, y a más de 2 mujeres las revolcaron para ahí los chotos cuando los soltaban y le tiraban el baño a la ropa. Se subían en las rimeras de leñas. Iba de pago. Fui al colegio hasta los 7 años o así, y luego ya de pago me llevaba a mi padre para que aprendiera. Decía que las mujeres, cuando menos las 4 reglas, tenían que saberlas. Mi padre a los muchachos los mandaba más a estudiar de pago luego en el invierno, pero a mí pues me mandaba menos, porque yo con que supiera las 4 reglas tenía bastante. No, ya no volví al colegio aquí, pero tuve un padre muy que siempre nos ha estado enseñando, y él leía muchísimo y nos metía mucho a la lectura, y ya está preparado, ¿sabes? O sea que usted aprendió a leer y a escribir casi... Ya digo, si ya me vine 11 años aquí, pues cumplí aquí ya los 12. Ya no volví a escuela, si aquí no había escuela. Yo jamás,
porque no podía, porque mis padres en mi pueblo trabajaban y yo tenía que cuidar de 2 hermanos que tengo con una discapacidad. Y tenía que cuidar de ellos. Me quedé viuda, tengo hijos también, tengo otro hijo con una discapacidad también. Casi no tenía los otros, me vino el mío también, pero bueno, son unos cielos, los quiero con toda mi alma. Y la gente del pueblo los trata de maravilla. Muy bien, sí, sí. No, yo no estudié. No estudió, éramos 5 hermanas y un hermano. No estudió nada más que mi hermano. Mi hermana era pequeña un poquito, pero el único que estudió fue mi hermano. Sé leer y escribir, para mí sé, yo me he sacado mi carnet de conducir, he tenido, o sea, que yo he hecho una vida normal, para mí sabía. Fui al colegio, pero la mitad de las veces no iba. Me enseñaba a mi padre a leer y a escribir porque mi padre sabía bastante. Y a 2 señoras de aquí del pueblo que eran de Río Franco, mi padre le daba de leer. Y entonces lo poco que sabemos leer es porque mi padre de noche, cuando veníamos de trabajar, nos enseñaba a leer. Poquito que era, porque era poco, porque no se sabía tampoco como hoy día, no tenían carrera, pero mi padre bastante sabía y nos enseñaba a leer por las noches. Ahí donde están los secaderos, ahí había como una nave pequeñita y ahí íbamos a escuela, los niños y las niñas. Siempre había maestro aquí, pero no, el maestro lo pagaban los jefes, vamos, entonces se decían los ramos, ¿no? Pero los jefes de la finca. Aunque era muy dura la vida, pero era muy buena. Era muy buena porque nos llevábamos muy bien con todo. ¿Sabes? Mi padre se vino aquí de Mediero, con mi hermano y conmigo, antes de casarse de segunda. Y a mi hermano se lo llamaba, mi padre se iba temprano cuando lo regaba, porque echaban el agua a las 5 de la mañana. Y se iba mi padre al agua. Y después le decía a mi hermano, de aquí un ratito te levantas y te vas. Y cuando te vayas, llamas a tu hermana. Claro, yo era más pequeña, yo tenía que hacer unas patatas para llevárselas a la tierra, con 9 años. Y yo le llevaba las patatas todos los días, el patata que llamábamos. Pero teníamos una vecina que era del Piornal, se llamaba Aurelia, que ya la mujer era mayor, pues ya no existirá, ¿no? La mujerita. Y aquella, si no me barruntaba a mí, que estaba yo haciendo lumbre y esas cosas para allí, que vivíamos a la linde, pues iba. Justina, ¿estás dormido? Trae para acá las patatas. Y me las llevaba la mujer y me las preparaba ella, que claro, se daba más prisa para prepararla que yo. Y cuando llegaba yo a la tierra, me decía mi padre, hoy te has dormido, ha preparado las patatas tía Aurelia, claro, tía Aurelia las preparaba en el caldero, y yo en el puchero. ¿Sabes? Que tenías confianza con toda la gente, todas las vecinas. Bien, sí, porque era la gente que venía, entonces ya empezaron a venir, pero ya un poco más adelante. Y según venía la gente, pues venían todos como desestructurados, que no tenían medios, y como que la gente venía toda, no venía bien, venía como asustado, ¿sabes? Gente muy amable, sí, nos ayudábamos unos a otros en las parcelas, ¿sabes? Íbamos y, oye, mira, a ver si me puedes echar una mano. Yo me acuerdo que a mi padre se le murió una mula que tenía, y un señor que tenía la suya dice, pues mira, Felipe, te voy a ayudar, que vaya el muchacho a ayudarte, dice, a sembrar el algodón. Y entonces sí, nos echábamos las manos unos a los otros. Está bonito eso, sí. A mí me gustaban aquellos tiempos, sí. Me gustaban mucho, pero mucho. Sí, porque podías confiar en la gente, no sé, ahora ya es de otra manera, ya, eso que sé. ¿Vivíais en comunidad? Sí, se vivía en comunidad, pero ahora ya no es igual, la juventud que hay, vamos. La juventud ya es de otra manera. Y eso que parece que están como cambiando un poquito. Pero ha sido un tiempo que vamos. Con los vecinos era estupenda. María fue mi vecina, puede decirlo, la tengo ahora mismo.
O sea, si te hacía falta cualquier cosa, como te digo cualquier cosa, pues un poco de sal o un poco de lo que... Ibas a donde la vecina y la vecina iba donde ti, de eso me recuerdo muchísimo, muchísimo. Eran los barracones donde llegaban. Y ya nosotros vivíamos en los secaderos, porque mi padre, como tenía muchos oficios, pues enseguida le dieron casa. Entonces era peluquero, si se averiaban los relojes, entonces no había relojes aquí, que no había reloj en el pueblo. Bueno, pero eran manitas, para todo lo que hubiera que. Entonces le dieron ya vivienda en los secaderos, y cuando empezó a venir la gente de los pueblos, de Granadilla, por ejemplo, le daban los barracones. Y allí, pues eso, iba a cortarle el pelo y todo. Sí, bueno, que sí me acuerdo de los barracones, muchísimo, pero no he vivido en ellos ni nada. O sea, vivía la gente, yo pasaba por allí cuando nos dieron la parcela, que teníamos que ir, iba con mi hermano en una moto que tenía para ir a trabajar. Sí, los barracones eran, madre mía, pero ya no vivía la gente en ellos, ya estaban viviendo en el pueblo, pero los tenían allí, yo creo que sembraban tabaco, o sea, colgaban tabaco o algo, porque había palos de tabaco, nos metíamos a jugar muchas veces, nos metíamos allí con los novios también, pero sí había esas cosas, como tabaco, no sé, se veía para allí, y sí los conocí, los barracones. Tengo muchos recuerdos buenos, porque entonces era una experiencia, era lo que había. Vivíamos en los barracones, en un sitio que lo llamaban los barracones, y el tejado era de cartón. Cuando llovía había que poner la palancana en un sitio, otra cacerola en otro, porque claro, era un cartón, caían muchas goteras. No viví nunca en los secaderos, yo vine derecha al pueblo, y entonces no había casas, había nada más una fase de casas, lo demás no había casas. Entonces nos daban los barracones, nos daban un barracón, y luego cuando se iban haciendo las casas, nos cambiaban a la casa. Dependíamos todo de la Irida. Eran unos barracones, y en los barracones llevaron a la gente, a la que pudieron ir a los barracones, y la que no, se fueron a la finca del Rincón, que viven ahora otra gente, hasta que hicieron el cachito pueblo de ahí de la finca, ¿sabes? Luego ya, pues, las de los chozos se fueron algunas para ahí, y las otras se fueron a los barracones. Luego ya empezaron a hacer el casco viejo del pueblo, que es el centro, donde está la iglesia, lo que es el centro, nada más. Y luego ya ahí había unas casas que las llamaban las casas viejas, que es a donde tomamos la comunión, debajo de una encina, porque eran las casas viejas que nada más había que una casa, y allí nos daban misa, allí nos daban escuela, y allí nos daban de todo. Era eso. Luego la maestra puso una carnicería, y allí pues íbamos las poca gente que habíamos a comprar la carnicería. Luego ya le tiraron las casas viejas y las mandaron ya a las nuevas casas que hicieron. Había bastante, porque como la mitad de los que vinieron, todos venían en chozos, porque no había nada aquí, ni casa, ni barracones, ni nada, eran todos chozos. Entonces la gente pues se metía en la familia, por ejemplo mi madre la hizo de piedra. ¿Cuánta gente vivía en un chozo? Pues en un chozo, pues una familia antes tenían 4 o 5 hijos, pues imagínate tú, todos metidos en el chozo. Hacían la lumbre en el medio, y luego las camas las levantaban para arriba para poder hacer la lumbre, para poder cocer, y ya está, y jugando para la calle como todo. ¿Y eran de paja? De paja, de lo que era antiguamente lo que llamamos escoberas. Se hacían los chozos de escobera, y luego por dentro los forraban de plástico para si llovía que no se calara. Porque cada parcela tenía su medida, sus hectáreas. Entonces ponían un nivel de un balate, y de ahí para abajo iban unos y otros venían para acá, ¿sabes? Y luego todo esto eran chozos, todo lo que se dice, toda esta zona, eran chozos. Luego por ahí bajaba un camino que bajábamos al río a lavar, porque luego cuando nos fuimos a los barracones ya bajábamos al otro lado, pero ahí hay una fuente que bajábamos a por el agua a la fuente, porque estaba más limpia que la del río, y el río bajábamos a lavar. Salíamos de escuela y a lo mejor íbamos a lavarnos el babi, por estar entretenida todas las amigas, pero precisamente por ahí íbamos a lavar. Pues hace 70 años pues, se empezaron a hacer esos edificios viejos que hay por ahí,
y dormir en un secadero, todos, mis padres, yo con mi hermana, mi hermano, todos en el mismo secadero, y por encima había otro secadero que se secaba el pimiento y una cocina de tejabana, todo prácticamente. Nada más había un doble solamente. Y en esa habitación dormíamos todos. Pues la finca del Rincón eran de los Silvas, que lo llamaban. Entonces esa finca estaba sembrada de algodones, de tabaco, de pimiento y eso, y mucha gente se vinieron a trabajar a la finca, porque ahí ya empezaron a trabajar. Luego ya hicieron el cachito pueblo, de ahí de la finca, y ya pues las mandaron a las casas, y quedaron los secaderos estos de acá, que es a donde secaban el tabaco, era donde secaban el pimiento, y vivían abajo y arriba vivían la familia. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Y así fue situando las cosas. Y pues de ahí ya empezaron a venir pues muchos pueblos, ya empezaron a venir de Ceclaví, empezaron a venir del Piornal, empezaron a venir de muchos sitios. Pero aquí los primeros que vinieron fueron los de Granadilla, Martí-Librón y Río Franco, que fue los que cogió el pantano, ¿sabes? Y fueron los primeros que se vinieron aquí. Lo que pasa que luego, pues unos se fueron para Barcelona, otros se fueron para Madrid, otros se fueron para Bilbao. Resumidas cuentas que de Granadilla quedamos pues muy poca gente. Esta finca no llegó a ser de los Silvas hasta ya por cerca de los 75, 80, no llegó a ser de los Silvas. Esto sí siempre de los del Banco Coca de Salamanca. Los Silvas la tenían que arrendar. Y luego la arrendaba ella y ellos tenía aquí los medieros. Empezaron 7, 8 medieros, por ahí donde eso ya está tirado ahí, unos locales que ya están tirados ahí. Por ahí empezaron 7, 8 viviendas primero. Y yo estuve en un chozo viviendo hasta que llegó el invierno. Yo le dijo Silva, dijo, bueno, mis padres, como venían de su padre, venían del hijo, le dijo, bueno, pues tienes que estarte en el chozo hasta que hagamos 7, 8 viviendas, que son los 7, 8 medieros primero que vamos a poner. Y estuve viviendo ahí a la orilla del río, para allá abajo, mis padres, a la orilla del río, en un chozo, y ya está. Mi hermana la ataban a un lado un palo del chozo y me mataban al otro, y mi madre a trabajar. El rincón le voy a decir a usted, los medieros se hizo casi dueños de los ricos. Los medieros, la gente obrera, compraban a los ricos porque los ricos, cuando nos daban de comer, ahora volvemos los medieros, los que ya eran como si fueran autónomos, pero en destajistas, como en destajistas, ¿no? Ahora tenemos que vender otra vez los pobres a los ricos otra vez. Ahora vuelve otra vez a ser los ricos. Por eso digo que no veo yo el futuro. Yo no lo veo futuro muy claro. Mi marido primero tenía un coche y tenían que pasar por la barca. Y yo creo que era el número 1 del coche que había. No había coche. Y tenían que pasar el coche por la barca para ir a Galisteo, para ir a Plasencia. Un coche. Luego ya empezaron a venir los taxistas y ya tenían coches, ya había coches para ir a Plasencia. Eso ya fue tiempos más adelante. La barca es como yo te digo, había que montar en la barca. Una cuerda, ¿no? Sí, era una maroma que había. Una maroma, sí. Entonces iban tirando en la maroma, y el coche pasaba y las bestias iban a Galisteo a moler. Y los que llevaban todo, y entonces pasaba en la barca y así se iba. No, íbamos a Galisteo por las medicinas, no teníamos ni medicina. El médico de Galisteo te recetaba y tenías que ir andando. Madre, para tener a mi hermana, una hermana que tengo, que vive en Pamplona, esa se fue mi madre a tener la Granadilla. Y yo me quedé con las vecinas que estaban en las casetas. Era una mujer que la llamaban la Amalia, la Gacha, otra que la llamaban la Rosa, la Choricera, y a mí me quedaron con esa familia. Y mi madre se fue a dar a luz a mi hermana a Granadilla, que la llevó mi padre en un caballo por acá para arriba, porque entonces no había coche ni había nada. Y allí tuvo a mi hermana. Luego mi hermana se quedó con mis abuelas, mi madre se bajó porque mi padre cayó enfermo de una pierna y mi madre tenía que trabajar. La barca caía como payasin, lo que es la centralita de la luz. Una centralita que hay ahí de la luz,
ahí justamente caía la barca. Entonces, venía por ahí un camino y íbamos a salir a la barca, que está frente de aquel pabellón que lo llaman el pabellón del Gallego, que era de los Silva, ¿sabes? Pero ahí justamente iba la barca. Y por ahí venían los que venían de Montehermoso, de El Guijito y todo eso. Y nosotros, que teníamos que ir a Cáceres, como no teníamos coche, íbamos a la barca. Cogíamos la barca y por la barca, por ahí para allá andando hasta donde llegaba. Fue a Cáceres a una revisión y tuvo que llevarla al taxi ese de Rodolfo, porque era el único taxi que había. Luego ya vino Francisco, vino Bigote y ya hicieron como una ruta, como un autobús. Y eso es lo que hay. Porque recuerdo de coger por ese caminito, por ahí por en medio de esas casas, que iba el camino vecinal, por en medio de esas casas, cruzaban por la ciudad deportiva del camino, atravesaban el pueblo, iban a Montehermoso, montaban un mulito, una hermana mía metía al lado de un lado del serón y yo en el otro, con todas las piernas rozadas. Cuando íbamos al pueblo de fiesta, esos son recuerdos, pero son recuerdos bonitos. Y luego jugar por aquí con todos los compañeros. Donde era de los dueños, de los del Banco Coca de Salamanca, que tenían unos barqueros y cobraban X para pasar, pero una barca que cogían a la caballería, enganchada con los carros que había antes de madera, cogía los carros, metían en la barca y todo, y como unas maromas se tiraba. Las fiestas las recuerdo muy bien, riñendo mucho con mi marido, porque el año que le tocaba ser de la organización de la fiesta, no le veían toda la fiesta. Y era duro, porque tenía que cobrar el baile, tenía que ir a los toros, y eran unas fiestas buenísimas, porque entonces no era como ahora, había la gente teníamos una cordialidad unos con otros y éramos felices, éramos muy felices. Te diría que el número uno, no, más que el número uno, las fiestas del Rincón. Se hacían ahí en la ciudad deportiva, eso era, las promocionaba el pueblo era el que era la unión del pueblo, hacían las fiestas, algo te ayudaría el Serea, o ahí ya no entro yo porque... Que sepan vivir la vida sin hacerle mal a nadie y sin hacerse mal a ellos. Pues yo las digo, ahí lo tiene, que se lo digo muchas veces. ¡Qué suerte tenéis! ¿Verdad, hija? Siempre se lo digo. ¡Qué suerte tenéis! Porque esto ya es suerte, vivir ahora en esta generación. Van de vacaciones, están los padres que todo lo que pueden hacer, hacen más de lo que pueden por ellos. Oye, yo también lo he hecho, pero es que entonces no podía yo decir, se fue a estudiar este y el otro. El único que fue a estudiar fue Jaime, el pequeño. Pero los grandes no podían, había que enseñarlos al campo y pimpo. Los grandes ya han estudiado de mayores. Y luego el padre de ella ha estudiado ya de mayor, que es el que lleva la caja de... Ya ha nacido ella. Entonces, ¿sabe? Que ellos no lo entienden las cosas que yo les digo, porque no me entienden, pero yo les digo, ¿qué suerte tenéis? Pues que miraran por otra, no sé, es que no sé cómo decirle, que se miraran unos a otros y que no fueran mala gente, que ayudaran al que estuviera mal y todas esas cosas, ¿no? Que es lo que hay que hacer, no dejarle tirado, pero que le ayudaran a la gente. Mira, te voy a decir una cosa, te digo lo mismo que una entrevista que hice el otro día a un nieto que tengo pequeño, que no pierdan el tiempo, que en la vida hay muchas cosas que hacer y que hay que divertirse, porque son jóvenes y se tienen que divertir, que yo no digo que no, pero yo le digo a mis nietos que miren para adelante, que no se dediquen solo a poner la mano, que hay que agachar la corteza cuando uno es joven. Eso le digo le diría a toda la juventud, porque eso es lo que le digo a mis nietos. Yo confío plenamente en la gente joven, que nos faltan algunas cosas importantes, como pueden ser viviendas, pues claro que sí, pero bueno, poco a poco se irán consiguiendo todas las metas.
pero siempre digo que hay que remar todos en la misma dirección, porque se habla de la España vaciada. Yo no soy de la España vaciada, pero creo que es que los pueblos los tenemos que hacer las personas que vivimos en este pueblo y creernos los que tenemos posibilidades y darle valor a lo que tenemos, a nuestra tierra, a nuestra gente, que se decía mucho antes de que se han perdido las relaciones, pues yo creo que es que eso es muy importante, cuidar a la gente. Sí, os lo he dicho, fuera, fuera. Yo te podía estar atendiendo en unas cosas. Que me emocionan cosas de esas porque es que lo veo por mis hijos, que los tengo fuera cuando los quisiera tener aquí. Nunca me ha faltado, gracias a Dios, mi economía. Y he vivido de la tierra, viví primero de una parcela y luego hice mis pinitos como pude, trabajando mucho mi marido y yo. Mis hijos han estudiado los 4 y yo volvería a venir a Alagón y volvería a estar en la tierra. ¿A dónde he estado? Yo es que tengo muchas esperanzas, quiero decir que yo siempre pienso de forma positiva. Entonces, creo que a las generaciones que nos vengan, a las que vengan dentro de 20 años, o cuando mis hijos puedan hablar de mí dentro de 20 años, quiero que vean pues una persona comprometida con la gente, con regalar pues bueno, momentos a gusto y de estar bien, porque yo no me voy a llevar nada, mis bolsillos van a ir vacíos, entonces lo único que me quiero llevar es el cariño de la gente, no quiero nada más en esta vida. Para mí Alagón es todo, y además sí que creo totalmente en Alagón, sí que veo la parte positiva, siempre positiva de Alagón y de toda su gente joven. Me gusta escuchar los testimonios de otras personas, porque posiblemente yo no los comparto. A mí me parece que la gente joven que vive en Alagón tiene muchísimas cualidades. Yo me siento muy orgullosa de Alagón, de la gente de Alagón, de los jóvenes de Alagón, y sí que creo en el futuro. O sea, para mí, pensar en Alagón es pensar en que tenemos un presente maravilloso y que tenemos que trabajar para tener un futuro que es el que nos merecemos.